Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la primera edición de los premios Paterna Ciudad de Empresas. Una gala en la que queremos reconocer el trabajo, la trayectoria y la labor social de las compañías que han elegido a nuestro municipio para asentarse. Paterna es uno de los enclaves empresariales más importantes de toda la Comunidad Valenciana. Cuenta con 5 parques empresariales en los que se asientan casi 3.000 empresas y 5 institutos tecnológicos de la red Reddit, además de 7 institutos de investigación de la Universidad de Valencia. La Asociación Paterna Ciudad de Empresas, que asocia a las distintas organizaciones profesionales de empresarios ubicadas en el término municipal de Paterna, y el Ayuntamiento de Paterna como socio fundador, tiene como uno de sus fines básicos el desarrollo de una política de promoción empresarial local, consensuada y colaborativa. Fruto de ello es el portal web que hoy presentamos, que pretende ser una herramienta viva de promoción, información y colaboración de nuestras pymes. Vamos a ver brevemente su estructura y contenidos a través del siguiente vídeo. Paterna Ciudad de Empresas estrena página web y te invitamos a conocerla. Con el objetivo de llegar a más gente y ser accesible desde cualquier dispositivo, hemos diseñado una web muy intuitiva, clara y adaptada para móviles. Haremos un pequeño recorrido para mostrar lo más destacado. En el menú superior encontramos unos enlaces con información de la asociación, que es asociados, documentos, publicaciones y objetivos que persigue. En el apartado Perfil económico dispondrás información sobre el tejido empresarial de Paterna, la estructura económica, así como datos de interés sobre los diferentes parques industriales con los que cuenta. En el último enlace, Invertir en Paterna, se incluye una explicación sobre los pasos que debe seguir una empresa que quiera instalarse en Paterna. Siguiendo en la página de inicio, encontramos un destacado con las últimas noticias sobre Paterna y a su lado, un calendario con los eventos más interesantes para nuestras empresas. Más abajo se sitúan las 8 áreas en las que se canaliza toda la información de nuestra página web. Visites el contenido que visites, siempre tendrás disponible acceso a cada una de ellas en la parte inferior de la página. En el área de investigación, desarrollo e innovación, podrás conocer con detalle la oferta de I+D+I para las empresas a través de los institutos tecnológicos y de investigación instalados en Paterna. El área de internacionalización incluye toda la información, servicios y herramientas para que valores la salida al exterior de tu empresa. El apartado Ayudas y financiación ofrece información y buscadores sobre las subvenciones y líneas preferentes de financiación autonómicas, estatales y europeas. En la sección Oferta formativa encontrarás información sobre formación continua, cursos, jornadas formativas, seminarios. En Utilidades y recursos podrás acceder a recursos de utilidad para tu gestión empresarial. El apartado Publicaciones, estadísticas y enlaces incluye un repertorio de documentación y webs de interés empresarial. La sección de Responsabilidad Social Empresarial contiene información sobre la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, con guías y ejemplos de buenas prácticas. Y en Sello Social de Paterna encontrarás la información necesaria para conseguir un reconocimiento de calidad social que se otorga a las empresas ubicadas en Paterna y que cumplan ciertas medidas sociales. Por último, para formar parte de nuestra red y beneficiarse de las sinergias con otras empresas, rellena el formulario al pinchar en este enlace, Haz negocio, y empieza a disfrutar de las ventajas de nuestra asociación. Entra en www.paternaciudadempresa.es y descubre todo lo que Paterna puede ofrecer a tu empresa. Bien, entremos en materia. El primer premio de la noche es un reconocimiento a los emprendedores y emprendedoras locales que con su esfuerzo y dedicación han constituido empresas exitosas que contribuyen a generar empleo y al desarrollo económico y social de Paterna. Los nominados al premio al emprendedor o emprendedora del año son
Panel Assist, empresa de servicios basada en las nuevas tecnologías que ofrece soluciones rápidas y eficaces en los ámbitos de albañilería, electricidad, fontanería y cerrajería. Praxia ofrece soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de las empresas para que optimicen su rendimiento, ayudando a las pymes a implementar nuevas metodologías para controlar y hacer crecer sus negocios. AcuBaby, proyecto orientado al desarrollo infantil que cuenta con la primera escuela infantil con aula acuática de la Comunidad Valenciana. Una apuesta segura por la educación y la estimulación temprana. Bien, aprovecho la ocasión para agradecer la implicación y el esfuerzo de representantes de las distintas asociaciones que forman Paterna Ciudad de Empresas, que han actuado como jurado y que, entre otras muchas cosas, han tenido que leerse con detenimiento todos los dosieres remitidos por las empresas candidatas. Ahora sí, quisiera pedir la presencia en el escenario del decano de la Facultad de Economía, José Manuel Pastor. Bien, necesitaremos el sobre con el ganador o ganadora de esta candidatura. Bien, el premio Paterna Ciudad de Empresas 2016, en la categoría Emprendedor del Año, es para Praxia. Vamos a recibirlo por aquí. Una foto ahora. Muy bien, si quiere dedicar algunas palabras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. Muy agradecido al Ayuntamiento de Paterna por habernos dado esta oportunidad. Simplemente, bueno, pues dar las gracias también a mi equipo, que es el que hace posible que estas cosas ocurran, que a veces ocurren, y nada, pues invitarles a, si nos quieren conocer en algún momento dado, que sepan que estamos en Paterna y que estaremos gustosos de explicarles lo que hacemos. Intentamos hacer las cosas de una manera diferencial y muy breve, simplemente lo que hacemos es implantar sistemas de gestión de una manera diferente, dando el enfoque y dando el centro de atención en lo que es la optimización y la mejora en la gestión de las empresas. De alguna manera lo que hacemos es poner la tecnología como un medio y nunca como un fin en sí, ¿no? Bueno, pues simplemente agradecerles la asistencia una vez más y gracias a los organizadores, y seguiremos luchando por obtener más premios de este tipo. Gracias. Muchas gracias. Quiero llamar también al escenario a los demás finalistas en esta candidatura para hacer una foto en familia. Si suban también los finalistas. En este caso serían Panel Assist y AcuBaby. ¿Ponéis para una foto? Muy bien, muchas gracias. ¿Por allí? Podéis salir por aquí. Muchas gracias. Las áreas empresariales de Paterna cuentan con empresas punteras en I+D+I que destacan a nivel internacional. Y el premio siguiente quiere reconocer a empresas que han incorporado métodos y tecnologías innovadoras en sus procesos o han desarrollado productos y servicios innovadores, aportando a la empresa un valor añadido en relación con su sector. Los nominados al premio a la investigación e innovación son Sistemas Genómicos,
mayor empresa privada en investigación de códigos genéticos de ADN y ARN, cuya misión es poner al servicio de la sociedad la investigación genética. Navelia, consultora especializada en el desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas sanitarias que ofrece soluciones adaptadas a la mejora de procesos hospitalarios y asistenciales. Cisnergy, ingeniería moderna y dinámica dedicada al diseño e instalación de sistemas inteligentes de gestión energética eléctrica, pionera a nivel internacional en el sector de la eficiencia eléctrica. Y para entregar el premio sube al escenario el secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana, Miguel Ángel Jabaloyes. El premio Paterna Ciudad de Empresas 2016 en la categoría de investigación e innovación empresarial es para sistemas genómicos. Enhorabuena. Acompáñeme por aquí. Un segundo. Si quiere dedicar unas palabras, decir. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y agradecer al Ayuntamiento de Paterna por organizar estos premios y por confiar en Sistemas Genómicos ya solo como candidata. Me gustaría agradecer en especial al Parque Tecnológico de Paterna por cuidar y mimar a sus empresas como lo hace, porque bueno, gracias a ellos podemos recoger estos premios. Y, cómo no, agradecer a los 105 compañeros que día a día trabajamos por ofrecer el mejor servicio en el diagnóstico genético, siempre buscando la mejoría de nuestra sociedad y una calidad de vida digna. Gracias. Llamo también en esta ocasión a los finalistas en esta categoría para recoger su diploma y hacer una foto en familia también. Póngase por aquí. Los empresarios son agentes sociales con un papel determinante en la construcción de la sociedad. Una responsabilidad que ha ido acompañada en los últimos años de un cambio en la manera de dibujar las estrategias empresariales, que se dirigen no solo a la maximización del beneficio, sino cada vez más hacia un desarrollo sostenible en el que se tienen muy en cuenta las demandas sociales. El siguiente premio quiere reconocer todas aquellas empresas que en los últimos años han destacado por incorporar políticas y estrategias que promueven prácticas socialmente responsables, así como por orientar sus actividades hacia una gestión sostenible. Los finalistas del Premio Empresa Socialmente Responsable son COMSA, segundo grupo español no cotizado en el sector de las infraestructuras y la ingeniería.
trabaja por el desarrollo de energías renovables proporcionando soluciones eficientes en sus proyectos. Novaterra Catering, empresa social que ofrece servicios de catering con el acento puesto en la sostenibilidad social y ambiental. Lucha contra la pobreza y la exclusión social a través de la formación e inserción sociolaboral. Vigon, fabricante de materiales médico-quirúrgicos, líder en alta tecnología médica. Su compromiso está en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sube al escenario para entregar el premio el vicesecretario general de la UGT, Juan Carlos Faubel. Bien, buenas tardes. Pues el ganador del premio Paterna Ciudad de Empresas 2016 en la categoría Empresa Socialmente Responsable es para la empresa Comsa. Volvemos a llamar al escenario a los finalistas también en esta categoría. Claro. Sí, claro, sí, eso que te digo. Bueno, buenas noches. Ante todo, dar las gracias a Paterna como ciudad, al equipo de gobierno de la ciudad de Paterna y muy en concreto también a su alcalde, Juan Antonio Sagredo, porque, sobre todo, y felicitarles porque están haciendo una gran labor en trabajar sobre hacer que toda la ciudad y todo el mundo conozca el entorno empresarial de casi 3.000 empresas que trabajan en este término municipal. También agradecer que para nosotros es un gran orgullo que nuestra empresa sea reconocida por nuestra labor, muchas veces complicada, porque dentro de la industria química pues las labores socialmente responsables pues muchas veces son difíciles de ver y para nosotros es un todo orgullo que se reconozca esta labor. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bien, el siguiente premio está dirigido a la figura de la mujer empresaria. Un reconocimiento público a la contribución de las mujeres en el desarrollo económico y social de Paterna. Todas las finalistas destacan en su buen hacer empresarial y sobresalen en sus facetas como directivas, empresarias y emprendedoras. Y las finalistas al premio a la mujer empresaria del año en Paterna son... Eugenia García de Farmamundi, empresa dedicada a la distribución profesional de medicamentos, materiales y equipos sanitarios entre las poblaciones más vulnerables de los países empobrecidos.
Rosalía Mellado de Laser Tie. Ofrece servicios de corte por láser de diferentes materiales, principalmente aceros, empleando las últimas tecnologías en soluciones metálicas. Lourdes Morales de Idmo. Consultoría experta en la gestión aduanera. Ofrece servicio personalizado a las empresas para optimizar su gestión internacional. Sube al escenario a entregar el premio Blanca Marín, secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio, en representación del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El premio Paterna Ciudad de Empresas 2016 en la categoría Mujer Empresaria es para Eugenia García, Farmamunde. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes y gracias a la ciudad y al Ayuntamiento de Paterna por este reconocimiento a la labor no de una empresaria ni de una emprendedora, soy una gestora de una organización humanitaria, es decir, que en definitiva se gestiona igual que una empresa. Es decir, es una organización, aunque no ha quedado muy claro en la presentación. Farmamundi es una ONG, una organización no lucrativa que gestiona un almacén de distribución de medicamentos con el que desde que estamos en el Parque Tecnológico de Paterna, este lujo de lugar para trabajar, hemos conseguido garantizar la salud y prestar ayuda humanitaria y suministrar medicamentos a empresas, entidades no lucrativas y organizaciones de más de 65 países y prestar ayuda y suministrar medicinas a más de 15 millones de personas. Hemos realizado más de 40 proyectos de desarrollo y hemos creado más de 27 puestos de trabajo en la ciudad de Paterna y más de 50 en todo el Estado. Muchas gracias por reconocer el trabajo profesional de una ONG y gracias sobre todo a nuestro equipo de colaboradores que son los que hacen verdaderamente posible este trabajo. Buenas noches y gracias. Llamo también en esta ocasión al resto de finalistas en esta categoría para recoger sus diplomas y hacer una foto en familia. Cada vez más, las empresas españolas empiezan a despuntar fuera de nuestras fronteras, demostrando su talento y su capacidad. En Paterna contamos con un gran número de empresas que han dado el salto al mercado internacional y que muchos cuentan con el 100% de la cuota de mercado de los productos y servicios que ofrecen. El último premio de la noche
quiere reconocer el trabajo de esas empresas que han contribuido a la internacionalización en el ámbito económico o empresarial. Los nominados son Enrique Oliver, fotógrafo. Fotógrafo que cuenta con un extenso palmarés y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Tecnidex, empresa de productos químicos, tecnologías, consultoría y servicio postventa para la sanidad en frutas y hortalizas de calidad. Su modelo se ha implantado en países como Grecia, Turquía, México o Perú. Quisiera invitar al escenario al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, para entregar el premio a la trayectoria y proyección internacional. El premio Paterna Ciudad de Empresas 2016 en la categoría Trayectoria y Proyección Internacional es para Tecnidex. Bueno, como creo que no hay más premios, me darán más tiempo. Lo primero, agradecer, bueno, voy a decirlo de otra forma. De Paterna me gusta hasta el alcalde, voy a decirlo así. Yo creo que la verdad es que lo está haciendo muy bien y sobre todo cuando alguien se rodea de un buen equipo, y lo he visto, quiere decir que es inteligente, porque así pretende trabajar menos. Bien, ¿qué os voy a decir? La internacionalización es una maravilla y una complicación a la vez. Pero la verdad es que, bueno, pues eso, toda la vida el hombre ha ido evolucionando, y evolucionando es consiguiendo nuevos retos, consiguiendo nuevas metas, y esa meta, pues ahí está en nuestro sueño, en nuestra visión, el ser una empresa internacional. Nada fácil, pero lo intentamos todos los días. Y solo que casi que decir que no hay nada imposible si tienes las personas adecuadas. Esa es una de nuestras frases fundamentales, porque realmente yo a quien más quiero agradecérselo es a todo el equipo humano de Tecnidex. Gracias. Me gustaría que subiera también al escenario el otro finalista, Enrique Oliver. Perdón. Vale. Falta una foto. Estoy emocionado, porque no lo puedo hacer. Representantes del Consell y de la Diputación de Valencia, decanos, ejecutiva de la UGT del País Valencià y Hortanor,
diputadas autonómicas, Corporación Municipal, representantes de cámaras de comercio, confederaciones empresariales y centros de empresas, representantes de polígonos, parques empresariales, asociaciones de empresarios, comercios y hosteleros de Paterna, representantes de las entidades financieras, empresas de Paterna, miembros de las federaciones y asociaciones de Paterna. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerles personalmente que hayan decidido asistir a esta primera edición de los Premios Paterna Ciudad de Empresas y, sin lugar a dudas, el rasgo más característico de nuestra localidad es que formamos parte fundamental del pulmón económico de la Comunidad Valenciana. Las casi 3.000 empresas implantadas en Paterna hacen de nuestro tejido empresarial la joya de la corona de este ayuntamiento. Por eso era necesario este reconocimiento público, para promocionar el rasgo que más nos identifica como ciudad y para apostar por la difusión de la marca Paterna Ciudad de Empresas. La asociación, que engloba a las 5 áreas empresariales de la localidad, al comercio y a la pequeña y mediana empresa de Paterna, nació como una organización empresarial sin ánimo de lucro con un claro objetivo: difundir los atractivos del municipio con una fuerte tradición empresarial. Un cometido por el que hemos recibido el reconocimiento de la prestigiosa revista Ejecutivos, que designó esta iniciativa municipal Proyecto del Año en la primera edición de sus premios en la Comunidad Valenciana. Paterna Ciudad de Empresas ha sido también finalista en los premios Territorio y Marketing, donde se destacan las estrategias de City Marketing de las principales ciudades españolas. Fuente del Jarro, Táctica, el Parque Tecnológico, La Andana y Parque Científico son hoy áreas empresariales modélicas, multisectoriales. Son áreas que generan puestos de trabajo y que contribuyen al crecimiento económico, no solo de este municipio, sino de toda la Comunidad Valenciana. Paterna es el municipio con más autónomos de la provincia de Valencia, con casi 4.500 personas que trabajan por cuenta propia. Tenemos una empresa por cada 24 habitantes, cifra que nos convierte en el polo empresarial más nutrido de toda la comunidad. Un crecimiento responsable que ha venido acompañado de numerosos servicios en áreas como Fuente del Jarro, que disponen de escuela infantil pública, de entidades bancarias y de comodidades que persiguen también conciliar la vida laboral y familiar y humanizar zonas que nacieron como polígonos industriales, pero que hoy son áreas económicas emergentes y consolidadas. Como dice el gerente de FEPEVAL, Paterna es la Champions League de los polígonos industriales. Además de la organización de estos premios, que han llegado para quedarse, hoy ponemos en funcionamiento nuestra web de Paterna Ciudad de Empresas, una herramienta que será útil porque, como hemos podido ver en este vídeo, contiene información para tramitación de licencias, permitirá saber qué suelo industrial está disponible, qué ayudas y subvenciones económicas pueden solicitarse, además de información sobre bonificaciones, incubadoras de empresas o catálogo de naves en venta o alquiler, entre otros asuntos. Estos premios son, en realidad, un encuentro anual de la economía de Paterna, un foro donde poder compartir experiencias, donde cooperar y fomentar la relación interempresarial. También, desde el actual equipo de Gobierno, queremos que sirva como reconocimiento de la labor que empresas, empresarios y trabajadores de Paterna realizáis a diario. Estos premios son un homenaje y reconocimiento a patronal, sindicatos y universidad, pilares fundamentales de nuestra sociedad. Y, por supuesto, estos premios han de ser también una plataforma desde la cual reclamar infraestructuras pendientes, deudas históricas. Quiero detenerme en este punto tan solo un segundo. Tenemos que seguir avanzando, adaptándonos si queremos ser los mejores, los más competitivos. Nos encontramos en un momento clave que puede ser un punto de inflexión para la economía de la Comunidad Valenciana. Debemos vertebrar el territorio para aprovechar la llegada del corredor mediterráneo y Paterna, ya les aviso, no va a ser un simple espectador. Lo resumiré claramente. Queremos una estación intermodal en Fuente del Jarro y una plataforma ferroviaria de mercancías paralela a la V30 hasta el puerto de Valencia. Para ello, desde el Ayuntamiento de Paterna exigiremos financiación, pero, y esto es muy importante, también aportaremos los recursos necesarios. No seremos actores pasivos. En Paterna nos creemos de verdad nuestro potencial. Por eso, vamos a firmar convenios de colaboración económica con nuestros 5 parques empresariales, sin distinciones,
porque somos conscientes de que para invertir en promoción económica, para dinamizar nuestras empresas y comercios, hemos de invertir y colaborar directamente con los actores principales. Con ese propósito, también hemos solicitado subvenciones para conseguir mejoras tecnológicas en nuestros polígonos a través de Red.es del Ministerio de Industria para favorecer la incorporación de nuestras empresas a la Industria 4.0. Tenemos empresas, como ya les he dicho, cerca de 3.000, y les vamos a poner algunos ejemplos, como Cárnicas Serrano, que producen más del 98% de los jamones que se venden en Cuba, por ejemplo, como Gianología, que tratan con láser y otras técnicas 1 de cada 4 vaqueros que se producen en todo el mundo, o empresas como Tecnidex, referente en la sanidad hortofrutícola. Y así una larga lista de logros e hitos made in Paterna. Por todo ello, quiero felicitar a las empresas premiadas y a todos aquellos empresarios y trabajadores que hacen que Paterna sea una ciudad de empresas. Esa es nuestra marca y esa es nuestra apuesta más segura. Muchas gracias y buenas noches. Bien, hoy hemos conocido a las 14 empresas finalistas, pero esta noche también nos acompañan otras muchas empresas que han sido candidatas y me gustaría pedir también un fuerte aplauso para todas ellas. Asimismo, no me gustaría despedir la gala sin pedir que suban otra vez todos los premiados para hacer una foto general en familia. Vamos a llamar también al escenario a todos los encargados de entregar también los premios esta noche. Juntaros un poquito, así, pues, si no, somos muchos para la foto. Les recuerdo también a todos los presentes que en la primera planta hemos preparado un vino de honor gracias a la colaboración de los hosteleros de Paterna. Asimismo, espero que hayan disfrutado y les esperamos en la siguiente edición de los premios Paterna Ciudad de Empresas. Muchas gracias.